Bienvenidos al siguiente video sobre tipos de sensores. Esta es la tercera parte del capítulo 13 de Crystal Clear Electronics 2. No perdamos más tiempo, vayamos directo al grano. Mencionamos al final del último video que continuaríamos con los sensores de luz. Los sensores de luz pueden dividirse en dos grupos principales según su principio de funcionamiento. Un grupo utiliza el efecto fotoeléctrico y el otro grupo utiliza el efecto térmico de la luz, conocidos como sensores de luz térmicos. El efecto fotoeléctrico es un proceso en el que se emiten electrones de un material cuando es iluminado. Existen dos condiciones para que este fenómeno ocurra: la calidad del material y la longitud de onda de la luz incidente, que está relacionada con el contenido energético. Este tipo también se conoce comúnmente como sensores de luz cuánticos, que pueden ser fotorresistencias, fotodiodos y fototransistores. En el caso de las fotorresistencias, el efecto fotoeléctrico se manifiesta como un cambio en la resistencia. La clave está en el material de las resistencias, el cadmio. La parte naranja es un sustrato cerámico. Las partes metálicas son las patas de la resistencia y los simples electrodos metálicos ordinarios que se les conectan. La superficie de los electrodos metálicos está recubierta con sulfuro de cadmio o sulfuro de plomo, los cuales cambian su resistencia cuando se exponen a la luz, generando así un cambio en la resistencia de la conexión entre los electrodos. Hablemos un poco sobre los fotodiodos. Estos pueden usarse en dos modos diferentes: modo fotovoltaico o modo fotoconductivo. Así es. En el modo fotovoltaico se puede medir un voltaje en el diodo sin carga, o se puede medir una corriente cuando se conecta una carga, lo cual se utiliza para detectar luz de baja intensidad. En la práctica, las celdas solares también son fotodiodos especiales que operan en modo fotovoltaico. Fotoconductivo es el término que se utiliza para describir el hecho de que la conductividad de un diodo cambia en respuesta a la iluminación. En este modo se aplica una polarización inversa al diodo y se mide la corriente que fluye a través del diodo. Puedes ver este estado polarizado en inversa en la figura de la derecha. El siguiente tipo de sensor de luz es el fototransistor. El fototransistor consiste en un fotodiodo y un transistor, así que, en efecto, el transistor amplifica la corriente del fotodiodo, ya que el transistor bipolar pasa corriente entre las salidas de colector y emisor amplificada en proporción a la corriente que fluye en la entrada de base. En realidad, por supuesto, el fototransistor se fabrica como una sola unidad. Por lo general, solo están disponibles las salidas de colector y emisor. Y ahora pasemos a los sensores de movimiento. Los sensores de movimiento pueden funcionar según varios principios diferentes, siendo los más comunes los tipos ópticos que se encuentran, por ejemplo, en sistemas de detección de movimiento domésticos como alarmas, luces u otros dispositivos similares. En general, los sensores ópticos de movimiento constan de tres unidades principales. El primer elemento es una lente que enfoca el haz de luz entrante. La segunda unidad es un sensor fotosensible, cuya señal de salida es recibida por la tercera unidad, el comparador de ventana, en una de sus entradas. El comparador es un circuito que decide si una señal es mayor o menor que el valor de referencia. El comparador de ventana, a su vez, decide si su entrada cae dentro de un rango de señal especificado, es decir, una ventana. La ventana del comparador se ajusta a la luminosidad del entorno. El funcionamiento de un detector óptico de movimiento se basa en el hecho de que el movimiento en la región observada del espacio provoca un cambio en la intensidad de la luz. El movimiento hace que la intensidad de la luz que llega al sensor sea significativamente menor o mayor que el promedio. Ya hemos hablado de los sensores de luz térmica en la sección de sensores de luz, ahora veamos estos. Cualquier superficie con una temperatura superior al cero absoluto emite lo que se conoce como radiación térmica. A temperaturas típicas del cuerpo humano, la mayor parte de la energía se encuentra en el rango del infrarrojo cercano y lejano. En consecuencia, un tipo común de sensor de movimiento es el sensor de luz infrarroja, cuya sensibilidad es independiente de la iluminación ambiental. La radiación térmica es absorbida por una capa absorbente de calor, aumentando así su temperatura. El sensor infrarrojo detecta este calor. El convertidor del sensor utiliza los fenómenos piroeléctricos para convertir el calor en una señal eléctrica.
La propiedad esencial de los cristales con propiedades piroeléctricas es que se excitan eléctricamente por el flujo de calor. Los cristales en cuestión también poseen propiedades piezoeléctricas, por lo que, como fenómeno secundario, el esfuerzo mecánico, debido a la deformación causada por la expansión térmica, también genera una tensión eléctrica. En consecuencia, el voltaje medido a través de los electrodos es la suma de los dos voltajes. Siguiendo con el tema de la temperatura, hablemos de los instrumentos que nos permiten medir la temperatura. Me gustaría repasar 3 tipos de sensores termométricos: resistivos, basados en semiconductores, y termoeléctricos. El corazón de un sensor resistivo es una resistencia cuyo valor depende fuertemente de la temperatura. La medición de la temperatura puede, por lo tanto, reducirse a la medición de la resistencia. Los sensores resistivos también pueden dividirse en 3 grupos principales, dependiendo de cómo varía su resistencia con la temperatura. Si la variación es casi lineal, entonces hablamos de un sensor que es un RTD, que significa detector de temperatura por resistencia. Y si la resistencia disminuye al aumentar la temperatura, estamos hablando de un sensor que es un NTC, que significa coeficiente de temperatura negativo. Y si la resistencia aumenta al aumentar la temperatura, nuestro sensor es un PTC, que significa coeficiente de temperatura positivo. Las características estáticas de estos tipos se ilustran en esta figura. Las características mencionadas solo se cumplen dentro de un cierto rango de temperatura. Esto se muestra claramente en la figura de abajo para el sensor PTC, ya que la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura al inicio del rango. Avanzando, los sensores de termopar, basados en semiconductores, aprovechan el efecto de que el voltaje a través de una unión PN, alimentada por una corriente constante, es inversamente proporcional a la temperatura de la unión PN. Una gran ventaja de este tipo de sensor es que puede fabricarse utilizando tecnología de circuitos integrados, lo que permite, por ejemplo, medir la temperatura de los núcleos de los procesadores. Por último, pero no menos importante, el tercer grupo utiliza los fenómenos termoeléctricos para medir la temperatura. La esencia del fenómeno es que, al conectar eléctricamente dos materiales de diferentes propiedades y mantener los puntos de contacto a diferentes temperaturas, se puede medir un voltaje entre los contactos, como también puedes ver en la pantalla. Este principio puede utilizarse para fabricar un sensor de temperatura relativo. Los dos tipos mencionados anteriormente son sensores absolutos. En general, los multímetros que miden temperatura también utilizan este fenómeno. También vale la pena mencionar el termómetro infrarrojo sin contacto. Este mide la radiación térmica de los cuerpos, para lo cual se puede utilizar, por ejemplo, un fotodiodo, un sensor piroeléctrico o incluso un sensor termoeléctrico económico de tamaño reducido. Después de hablar sobre la temperatura, hablemos brevemente de cómo funciona la medición de la humedad. Normalmente medimos la humedad relativa con nuestros instrumentos. Esta muestra el porcentaje de agua presente actualmente en comparación con el valor máximo en el aire que aún no se condensa a presión y temperatura constantes. Dos tipos comunes de medidores de humedad relativa funcionan bajo el principio resistivo o capacitivo. Ambos sensores se basan en un material altamente absorbente que retiene la humedad del aire. Un sensor resistivo mide el cambio en la resistencia del material absorbente. En el caso de un sensor capacitivo, el material absorbente actúa como dieléctrico entre las placas de un condensador. Por esta razón, un cambio en el contenido de humedad del dieléctrico resulta en un cambio en la capacitancia, lo cual puede medirse fácilmente. Esta figura muestra la construcción del sensor de medición de humedad utilizado posteriormente. Vale la pena señalar que una de las placas es porosa, lo que significa que contiene agujeros microscópicos para permitir que el dieléctrico absorba la humedad del aire. ¿Queda algo más de qué hablar? No, hemos cubierto todos los sensores importantes. En el próximo vídeo pasaremos de la teoría a la práctica y le mostraremos que estos sensores funcionan no solo en teoría, sino también en la práctica. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.